Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy es un día especial. Las personalidades que me acompañan, los doctores Rosa María Álvarez de Lara y el doctor Leoncio Lara Sáenz, honran este programa porque son personajes de la universidad, de una gran tradición, y ustedes van a ver que la temática que hemos escogido es complicada. ¿Para qué ha servido la igualdad de género? Usted se preguntará desde su casa, ¿qué es género? ¿Qué es igualdad? Pero para eso voy a presentarles a ustedes primero a la doctora Rosa María Álvarez de Lara, quien nos honra con su presencia, quien ha estado con nosotros en otros programas y que, así como usted nos pide a quien invitemos, a quien traigamos, hoy ellos han aceptado gustosamente venir a dialogar con nosotros sobre esta temática tan importante. Maestra, muy bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación, siempre tan grata. Gracias. Y el doctor Leoncio Lara Sáenz, con quien me une una amistad muy antigua, de corazón, de emoción, déjenme decirles, fuimos en su tiempo, Sepúlveda, director de la Facultad de Derecho, él, como yo, con el ánimo de querer ser profesor de la facultad, e integramos la primera generación de profesores de carrera en aquel tiempo, y seguimos siendo profesores, y seguimos siendo amigos, y seguimos compartiendo la intelectualidad, los problemas del derecho familiar, y sobre todo estos que son tan importantes como el de hoy, que es la igualdad de género. Maestro, muchas gracias por haber aceptado venir con nosotros. Maestro y amigo doctor Julián Huitrón, pues un honor ser primerizo de encuentro en este momento, pero muy antiguo en términos de amistad, de afecto, de respeto y de admiración por un colega que se ha mantenido no en el filo de la navaja, sino arriba, en la popularidad y en el derecho de familia mejor de México. Gracias por la invitación. Bueno, pues como decía, como lo leyó usted en el programa, ¿para qué ha servido la igualdad de género? Pero yo le pediría a la maestra Álvarez de Lara que para que ustedes que nos ven allá en su casa, que recuerde, porque usted nos ve, es posible este programa, que nos diga, grosso modo, estas cuestiones de género, no vamos a abusar que estamos dos del masculino y uno del femenino, vamos a ponernos parejos, que nos diga estos términos tan llevados y traídos, tan de moda, que como todas las modas son pasajeras, pero esta como que se ha quedado, maestra. Sí, se ha quedado afortunadamente porque no es una moda, es un reconocimiento de algo que ha sucedido desde tiempos inmemoriales, a lo largo y ancho de todos los confines de la tierra, la discriminación hacia las mujeres. Y bueno, el mito de que las personas somos iguales ante la ley es un mito. La realidad es muy diversa. Las mujeres a lo largo y ancho de la historia y del mundo han tenido una posición de subordinación ante la figura de los varones. Y estos han establecido un espacio a las que han confinado permanentemente, que es el espacio familiar. La mujer estuvo confinada y sigue confinada, desafortunadamente, al espacio privado, mientras que el hombre, pues es el paradigma de una sociedad patriarcal, pues está en los espacios públicos. Y la lucha ha sido justamente para que las mujeres también tengan acceso a esos espacios públicos, porque si hablamos de una sociedad democrática, que es a lo que todos aspiramos, estamos planteando que todas las personas, todos los seres que estamos en un determinado país como es el nuestro, tengamos las mismas oportunidades y la posibilidad de ejercer una decisión sobre si estar en el espacio público o en el espacio privado, y que no se impida el acceso a esos espacios públicos como hasta ahorita ha sido la historia que nos ha Maestra, seguido. Entonces, en esa primera afirmación, diríamos, sobre todo para la distinguida teleaudiencia,
¿tú puedes afirmar que somos iguales? No, no somos iguales. Ningún ser humano es igual a otro. Y Todos menos un somos hombre y una diferentes. mujer. Y menos un hombre y una mujer. Tenemos características y cualidades diversas, a Dios gracias. Qué bueno que no somos iguales. Pero lo que no se vale es que esas diferencias que tenemos sean aprovechadas para otorgarles un trato desigual a las personas, por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser hombres. En este caso, por el hecho de ser mujeres, no se vale que esos atributos femeninos sean utilizados en detrimento del ejercicio pleno de sus derechos. Es una premisa muy importante para empezar, maestro. Sí, doctor. Pero evidentemente que si aceptamos y dicho por una persona del género femenino, porque hay género masculino y género femenino, yo te preguntaría, maestro, esta campaña permanente, estas acciones que bien señalaba la maestra, de igualdad de género, permanentemente hay programas en la televisión, en los medios, ¿no será que han enfocado erróneamente para lograr una equidad plena, jurídica, social, económica y familiar, para que haya más leyes equitativas que leyes iguales porque somos iguales? Sí, correcto. Yo, si me autorizas, por supuesto, empiezo al inverso con la última parte de tu pregunta, que es inteligente y justa. A mí me parece que en principio la ley no cambia la realidad. De tal manera que no me preocupa mucho que se legisle una y otra vez, porque pues son aspiraciones de una sociedad, decisiones políticas de un grupo de representantes, diputados, senadores, asambleístas, pero lo que está faltando es el enfoque de una igualdad de aplicación de la ley. Es decir, por ejemplo, ante el fenómeno muy reciente de que varias señoras muy populares son electas, para que una vez electas, las Juanitas, una vez electas, renuncien a su cargo para que el esposo, primo o amigo que no era popular tome el cargo, es un ejemplo de inaplicabilidad de la igualdad ante la ley, porque pues la ley, por razón natural de su establecimiento, nos va a declarar iguales, pero lo importante, digo yo, es el género no tiene igualdad de oportunidades en su vida pública. No hay un número importante de funcionarias mujeres, no hemos tenido, simplemente en las universidades, las rectoras son escasas. La Universidad Nacional Autónoma de México, por fortuna, ahora tiene un magnífico rector, el doctor Narro, pero no ha tenido en toda su historia una sola mujer. La única mujer que ha pasado por ahí es Sor Juana Inés de la Cruz, importante en ese sentido. Me ciño a la pregunta. Me parece que falta la oportunidad de que seamos iguales en el ejercicio de la ley, en la igualdad de oportunidades ante una ley que tira a las mujeres a competir con los hombres en desigualdad. Las tira a competir en desigualdad porque hay un rechazo, hay una actitud de no permitirles esta igualdad. En una posterior, pero lo digo desde ahora, hay una corriente que nos va a ayudar a eso, la corriente de los derechos humanos. Es importantísimo, que además todavía está fresca la reforma de junio apenas, y entonces sí, el derecho humano nos iguala, pero en la oportunidad del cumplimiento de nuestras prerrogativas. La mujer puede ser igual a mí en el trabajo, pero no lo es porque no le pagan lo mismo. La mujer puede ser igual a mí en la educación, pero no lo es porque las profesoras son menos que las investigadoras y que los hombres, y así. De tal manera que si el derecho humano viene a ser una garantía de cumplimiento, podrá ser exigible realmente ante tribunales, inclusive, que la mujer tenga verdadera igualdad ante la oportunidad de ser desigual al hombre. Maestra, ya estamos ahora 3 conceptos fundamentales que para la distinguida teleaudiencia es muy importante, sobre todo para que les dejemos un mensaje, les dejemos algo trascendente. La equidad, la igualdad y el género. Y el género. El género es, digamos, el aspecto cultural
de atributo específico que se le da a una persona en función de que sea hombre inclusive o biológico. sea mujer. Somos diferentes biológicamente, nacemos con el sexo masculino o femenino, pero el género son todos esos atributos que culturalmente se le da a una persona por pertenecer, por ser del sexo masculino o por ser del sexo femenino o masculino. Somos género humano, pero hombres y mujeres. Hombres y mujeres, pero esos son atributos que la sociedad ha ido conformando culturalmente y que se tiene o se le atribuye a las mujeres diferentes cualidades que las que tienen los varones. No. ¿No tienen diferentes cualidades? No. ¿A poco? No. ¿Nosotros cómo podríamos ser mamás? Esa es la única diferencia, la única. La extraordinaria, que yo me pongo rodillas frente a esa bendición de que una mujer es la única que puede dar vida. Así es, pero esa Eso mujer también se le debe maestro, dar la oportunidad de que en un momento dado decida si quiere ser madre o no. Y ahí están donde vienen todas esas presiones culturales que se le han atribuido a las mujeres para impedirle que en un momento dado puedan tomar la decisión sobre sí mismas en función de lo que aspiran a ser. Por ejemplo, la interrupción del por ejemplo, es la gran posibilidad de libertad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. ¿Por qué van a decidir si yo quiero o no quiero tener un hijo? Entonces se me debe dar la oportunidad de decidirlo efectivamente, y cuando lo decida se me debe dar la oportunidad para llevar a cabo esa decisión correctamente, y no como actualmente se hace, de que las mujeres que quieren abortar, abortan en condiciones que no son las adecuadas, y la mortalidad de este tipo de personas, de este tipo de mujeres, es altísima. Casi se puede considerar como un asunto de salud pública. Podríamos decir, de manera general, antes de ir a una corte, una pausa, que esta cuestión a la que quiero llevarte a ti y al maestro, podríamos pensar en que estas leyes no son equitativas. Claro, no son equitativas, no, definitivamente no son equitativas, en detrimento de las mujeres que siguen siendo en este sentido discriminadas. O sea, de acuerdo a esto, para ustedes debe quedar muy claro que estos tres conceptos fundamentales, equidad, igualdad y género, van a ser parte de este programa, que lo vamos a llevar incluso al derecho, lo vamos a llevar a la vida real, a la vida familiar, porque precisamente los modelos con los que nos educamos, con los que somos en la actualidad, arrojan esa desventaja, claro, esas graves fallas para la mujer. En un momento regresamos con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros. Espero no le cambie de canal, que usted esté aprendiendo como yo, porque en este caso es un proceso dialéctico, una retroalimentación, donde decimos, recibimos y hacemos una síntesis, que es trascendente para el derecho, y sobre todo, acuérdese usted que nosotros tratamos de hablar en un lenguaje liso, llano, claro, y voy a regresar con el maestro Leoncio Lara para que nos dé su opinión, su punto de vista. Él antes ya señaló algo histórico, que desde 1917 no se daba. La reforma a 11 artículos de la Constitución, donde hablamos de estos derechos humanos, que ahora ya no son garantías, sino derechos humanos fundamentales que garantiza la Constitución. Eso es muy importante, porque tenemos un enfoque, maestro, que nos gustaría mucho que nos ilustraras al respecto,
sobre todo hacia ese punto de la equidad. ¿Cómo no? Yo creo que para distinguir equidad y leyes o derecho, tenemos que hacer alguna diferencia casi escolar, ¿no? La ley es imperativa e inflexible. En el momento en que blanco es blanco, negro es negro, gris es gris, se aplica un supuesto, yo no tengo licencia, cometo una falta de tránsito, bueno, pues me castigan por las dos, por fallar, pero puedo haber dejado mi licencia en mi casa, y entonces la buena fe hace que surja la equidad. A mí no me van a tratar como aquel que no tiene la licencia, sino que yo la he dejado en casa. Me podrán castigar por olvidadizo, por descuidado, pero no por haber faltado a la ley. En este simple ejemplo entre el ejercicio inflexible de la ley y la equidad, muy claro, yo me iría, y sobre todo como lo dijiste, doctor, didáctico, yo me iría al campo de que la actuación y la producción de la ley no ha sido equitativa para las mujeres. Creo que han sido remedios paliativos para poder ir solventando el problema que traemos social y genético. Esto es muy importante que usted lo registre bien. No ha sido equitativa para la mujer. No. Después voy a regresar con la maestra Álvarez, pero no podía dejar pasar esto para hacer un parteaguas de lo que ha dicho el maestro. Perdón, para no, que desde luego, magnífico, me parece que ese corte ilustra más lo que estamos platicando. ¿En qué? Yo no creo, para coincidir con este postulado que estás haciendo tú, doctor, no ha sido equitativa porque ha dicho son iguales a los hombres. Muy bien, ¿y la realidad dónde está? Claro, hay sus excepciones en materia laboral. He dicho, pues como es materna la cuestión y cuando esté embarazada, pues pónganle una sillita para que no se fatigue o denle media hora para amamantar, ¿no? Pero no ha propiciado un sistema que una vez que dé a luz a la mujer le permita seguir trabajando sin problemas. Ha descuidado las guarderías, ha descuidado la atención a los hijos, les hace ir a las escuelas, porque los hombres, ¿cómo vamos a ir a las escuelas o cómo vamos a ir cargando un niño? Nos demeritamos mucho, sobre todo los hombres, en el sentido de que traemos un código casi genético de orden social, de donde la cultura nos hace diferentes. Nosotros somos los señores y por lo tanto somos diversos a ellas, ni la cocina, ni los niños, ni el mercado. Y barrer la casa mucho menos. No. Nos pone en el tercer género. Tender la cama. No. Si es una bronca, estarle jalando. No, pues ni siquiera es militarmente. Entonces, para resumir, digo yo, la equidad es darle a cada quien lo que le corresponde. Casi una noción romanística. Celso o sí, Ulpiano en especial. Es bon equit, etcétera. Exactamente, como lo dices en un muy buen latín, es darle a cada quien lo que le corresponde según lo que le debe ser atribuido. De tal manera que si tú tienes que cuidar a un niño, la ley te podría ¿por qué crear no el nos sentido? deleitas un poco y lo dice en latín? Bueno, pues equitas sunt ars elegans de far, y ya no le sigo porque la gente va a pensar que estamos ahí. En español, ¿qué? Es que es un lujo tenerte, maestro. Muchísimas por eso gracias. Mire, tenemos que aprovechar. ¿Ven cómo las mujeres somos discriminadas? Perdón, no es una cuestión discriminatoria. Yo voy al ejemplo, no, porque aquí casi estamos ante una litis familiar, por razones maritales. No, el hecho de que un individuo tenga un lenguaje y la mujer no es de ninguna manera discriminatorio. Sí. Ahora voy, ¿por qué? Lo que es discriminatorio es que la oportunidad de que yo haya hecho derecho romano y tú derecho civil estudiando en Italia, es que tú tenías que cuidar al niño y la asignatura de derecho civil se daba por la tarde y tenías que cuidarlo por la mañana. Ahí está la falta de equidad. Que la universidad no proporcionaba horarios iguales para todos y en consecuencia tú no pudiste hacer la materia que pudo haberte más interesado porque no te daban la oportunidad de hacerlo. Así es. Bueno, ahí está la diferencia. Si la universidad hubiera tenido 2 turnos de derecho romano, hubieras hecho derecho romano igual que yo, eventualmente. Posiblemente. No se me dio la oportunidad de elección. Exacto, se te impuso. Exactamente. Eso es, muy bien. La equidad implica la posibilidad de que elegir. la norma jurídica no te imponga, que tú
con tu libre albedrío y tu capacidad de ser humano y tu derecho fundamental, elijas. Así es. Bueno, ¿Sí? pues la cátedra del maestro te deja listo para que retomes y adelante, Rosita. Para que te diga que efectivamente todos estos aspectos que se han venido planteando aquí son aspectos culturales. Estamos dentro de una sociedad patriarcal, donde la figura paterna pues es la figura paradigmática. Y bueno, basta ver tú, me entenderás muy bien cuando te recuerdo todas las limitaciones que las mujeres tenían en los códigos civiles decimonónicos. No. Simplemente la mujer era menos que un hijo discapacitado, porque si pretendía contratar, requería el permiso del marido, aun cuando el asunto que fuera a contratar se hubiera dado cuando ella era soltera, o fuera la consecuencia de un acto que había realizado siendo excepto soltera. si él estuviera en la cárcel y había que sacarlo. Así Ahí es, sí entonces no no requería de ninguna autorización. Entonces, este tipo de situaciones que se vinieron perpetuando en toda nuestra legislación familiar, pues ahí está, y nadie nos puede decir que no ha sido discriminatoria. Tan es así, y aún los derechos atribuidos a las personas en la Constitución. La Constitución establecía que todos los ciudadanos de este país podían votar y ser votados, pero en la realidad pues fue hasta 53 que las mujeres tuvimos el acceso pleno al voto. Ahora, de entonces acá. De entonces hemos caminado poco, lamentablemente seguimos. ¿Qué le sugerirías al legislador, a las personas que nos ven? ¿Qué hay que hacer, maestra? Porque se pasa uno muchas recetas, fórmulas, pero a mí me gusta mucho en este programa decirle a la gente, y he reprobado a los legisladores del DF una y todas las veces, porque, bueno, lo último, haber hecho una reforma para inscribir en el registro civil a quien no pague una pensión alimenticia, y digo, ¿para qué? Nada, lo que tenemos que hacer es eficientar el sistema de cobro de las pensiones alimenticias y hacerlas exigibles a todo el que... Pero ¿cómo en el registro civil, maestra? Mira, en Argentina están muy adelantados en eso, y al deudor que lo inscriben, de entrada le quitan la licencia y el pasaporte. Sí. Y aquí es nomás para que si el señor se quiere volver a casar, el juez del registro informe, debe. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué va a servir que sepamos que debe, si no tiene la intención de pagar, si no hay un mecanismo adecuado para hacerle pagar? Por eso, pero ahora yo quiero aprovechar también tu presencia y que le digas al legislador, el que nos ve, a las personas, ¿qué crees que hay que hacer para leyes equitativas? Mira, yo creo que las leyes se deben someter a un escrutinio feroz en este sentido de prever cuáles van a ser sus consecuencias, porque, por ejemplo, en el Distrito Federal se da una pensión a las madres solteras, entonces lo que estamos propiciando es que las parejas no se casen para poder recibir esa pensión. No, y al hombre, es contraproducente, pues, seguimos apapachando. Porque ¿quiénes van a ser los que a la postre van a salir perjudicados? Pues los niños. Los niños desafortunadamente son los que vienen a pagar los platos rotos de todas estas relaciones que no están establecidas sólidamente. Ahora, mira, yo tengo una crítica que la tengo que hacer pública, y además que ojalá tú nos des una respuesta. Yo tengo la convicción, y tengo muchos ejemplos, de que mujeres que llegan a determinados lugares, posiciones, etcétera, en lugar de convertirse en las defensoras y que propicien esto, se convierten en enemigas de las mujeres. Porque las mujeres hemos sido... sí, estoy de acuerdo, ahora voy a opinar. Las mujeres hemos sido compelidas a actuar como hombres para poder llegar a esos espacios públicos. Si actúas como mujer
con las características propias que la naturaleza nos dotó, pues eres un ser desvalido que no vas a llegar, entonces tienes que asumir la posición de hombre para que te escuchen. ¡Qué barbaridad! Sí, yo coincido con esa posición, pero también me parece que actuar como hombre lo está imponiendo un medio. Inclusive culturalmente está inclusive, por ¿sí? ejemplo, las antiguas políticas hasta corbata y traje sastre se ponían, deberían parecer hombres y orar como hombres. Para ¿no? las mujeres. Sí, para las mujeres, hablar como hombres, decir discursos de hombres. Pero hay algunos grupos que se llaman feministas que son grupos de choque, es decir, el asunto es que atacan y no se trata de una guerra, se trata de un acto inteligente de crear un medio equitativo, claro. Por ejemplo, en materia de aplicación de la ley, hay un gravísimo problema, fuera de toda ideología con la suspensión del embarazo, etcétera. Se trata de las mujeres ancianas. Es gravísimo el problema, porque no obstante que la mujer anciana tiene más ventajas en su ancianidad que el hombre, porque el hombre ni es cocinero ni quiere ser, ni es cuidador de niños, ni quiere ser, ni fue, y en consecuencia no puede hacer nada siendo anciano. Pero a la mujer se le deberían de dar siendo anciana mejores posibilidades de equidad en términos, no de beneficencia pública, de cuidar un grupo de niños, de enseñar a leer a otros, de hacer un grupo de comida para algunos que no la pueden hacer, que son madres y no pueden cocinar. Crear oportunidades es lo que debería permitir lograr la equidad. Crear oportunidades ¿para qué? Para que sigamos siendo iguales ante la ley y podamos realizar los mismos cometidos, hombres y mujeres. Aquí ¿saben quién es discriminado en materia de ancianos? Tienen mejor bienestar las mujeres ancianas que los ancianos. Las mujeres ancianas pueden tener ingresos por cuidar niños, hacer comida, planchar que el hombre que nunca se va a rebajar. Son las labores que se le han atribuido a la mujer. Pero independientemente de todo, cuando uno llega a la ancianidad, sea hombre o mujer, también va a poder hacer lo que la mujer hace. Uno tendría la sabiduría de crear a los nietos y a los hijos pero no estamos de otros, entrenados para eso. pero no estamos entrenados. Pues entonces nuestro medio no es equitativo. No se nos ha enseñado. No nos gusta inclusive hacernos, y hasta hay la cosa de no le acerquen un niño o una niña a un anciano porque puede tener hasta una falta con la niña, ¿no? Cosa que la realidad a veces desgraciadamente ofrece. De tal manera que, siguiendo a la propia pregunta del doctor Huitrón, yo diría que la equidad estriba en la oportunidad real para que el hombre y la mujer sean iguales en una actividad específica. Y en la actividad que ellos decidan llevar a cabo. Yo creo que ese sería el colofón de esto que tú acabas de mencionar. Si a mí en un sistema se me otorgan ciertos derechos, pero no se me otorgan los medios para cumplimentar esos derechos, pues es un sistema fallido. En cambio, una sociedad igualitaria y equitativa sería aquella en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades de llevar a cabo. ¿Cómo logramos eso, Rosita? Yo quiero contestar. A ver. Sí. Con educación. Sí, pues es que es muy importante. Es que ahí coincidimos. Mi familia, para que la gente lo entienda. Mi familia está compuesta por 2 hombres y 3 mujeres. Los hombres estudiamos, las mujeres no. Mi padre era médico, o sea que no era mi madre era una agente de literatura, tocaba el piano, era una mujer culta, pero dedicaba a las mujeres a atendernos a nosotros los hombres. El gordito que era yo, tenía que comer bien para llegar bien a la prepa. Mi hermano que estudiaba medicina, cuidado, es un médico ya, háganle su comida, límpienle la ropa. Y entonces se reprodujo el fenómeno en mi familia. Atención, mi padre era médico, era un hombre relativamente informado. Pero viene mi generación, y mi generación educada empieza a ver igual a la mujer. Y la empieza a ver con ojos, estoy hablando de mi caso, y quiero transmitir mi caso porque yo soy como hijo un ejemplo vivo. Exacto, soy ejemplo vivo de una familia genéticamente hecha para el patriarcado.
genéticamente ¿Y cómo hecha. cambió la tuya? Y cambió. La mía cambió. Yo tengo 3 hijos nada más. Tú has tenido que luchar quizás contra 4 hombres, pero en esa familia todos hemos hecho lo mismo. No eres tú la que cocina, todos cocinamos. No eres tú la que hace las camas, todos las hicimos en algún momento con las dificultades que contaba el doctor y maldiciendo por hacer una cama. Y dejando las arrugas. Y dejando las arrugas. Y luego viene feas, ella y dice que no le sabe entender. Hasta sumiéndonos en el regaño. Pero tratando de que en un núcleo tan estrecho como es la familia, la equidad y la igualdad se hicieran paralelas. Bueno, yo continué el ejemplo, porque allí había una madre que estaba decidida a educar a sus hijos y a su marido en ese sistema democrático. Entonces, equidad, la a igualdad. lo que llevo es que a quien debemos especialmente dedicar nuestros esfuerzos educativos es a las mujeres, porque las mujeres somos las transmisoras de esa cultura. Bueno, ustedes quieren y eso. muchas veces... Doctor Huitrón, un permiso. No quiero yo salir porque como ella es familiarista y tener una demanda de divorcio que la pierdo, eso es seguro. evidente. Pero sí difiero de Rosa María en un aspecto. Dijo, yo también eduqué a mi marido. No, los maridos no nos educamos. Los maridos tomamos decisiones de ser diferentes. Yo sí lo creo. Los maridos ya tenemos una cultura y una educación. Y si cambiamos y nos adecuamos a esta realidad de ser iguales, es por una decisión propia. Claro, ha contribuido lo que tú has pregonado con el ejemplo, pero en los hombres de mi generación debe de ser una decisión. En los jóvenes debe de ser una educación. De otra manera no lo vamos a lograr. Así es. Y en los diputados, y regreso a la pregunta tan inteligente que hizo el doctor Huitrón, ¿cuál? ¿Qué pueden hacer los diputados para hacer leyes equitativas? Pues leyes que no sean programáticas, leyes que digan, la mujer será igual en el empleo porque deberá ganar exactamente lo mismo, y no poner una garantía de todos los mexicanos deben de ganar igual en trabajo igual. Esa es una falsedad. Los inspectores en su reglamento deberán tener una orden que diga, vean primero cuánto ganan por igual hombres y mujeres, y así, o sea, provocar un sistema operativo que permita la igualdad. Así es. Y en el caso de las pensiones, pues establecer todos los instrumentos jurídicos necesarios para que las pensiones se paguen, para quien esté obligado, sea hombre o mujer, lo pueda pagar, y no se le escatime a los niños el pago de esa pensión a la que tiene derecho. Parece que fuera una simpleza, pero es extraordinario, hay que rescatarlo antes de irnos a una pausa, esta palabra, educación. Es tan amplio el concepto, pero tan rico, que hay que empezar por educar a los legisladores. Hay que educar a los administradores de justicia, a quienes la procuran, a los profesores, a los hombres, a las mujeres, como decía el maestro Leoncio Lara, acertadamente, y ustedes han de creer que esto se preparó, ¿no? Que ellos son cónyuges, una familia feliz, una familia muy bien avenida, que incluso podemos hablar de eso, de lo que decía el maestro Leoncio Lara, y cómo la educación es fundamental, en los diversos niveles que tenemos, pobres o ricos, pero todos tenemos una educación. Entonces, señores legisladores, hagan leyes que eduquen con principios simples, que no se necesite alguien que interprete la ley. Definan lo que están legislando, díganos qué quieren para que nosotros, pueblo, podamos aprender y podamos superarnos. Por eso insistimos en este caso en que la equidad, la igualdad del género son fundamentales para el mejor desarrollo del hombre, de la mujer, de la familia y de la sociedad y sobre todo de México. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a esta parte en la que, como usted sabe,
yo le pediría a la maestra Rosa María Álvarez de Lara que nos empiece a formular algunas conclusiones, algunas sugerencias, algunos consejos, algunas reflexiones, dada la trascendencia de este tema. ¿Para qué ha servido esta figura? ¿Para qué ha servido la igualdad? Si seguimos hablando de leyes no equitativas, si seguimos con esta misma situación de que somos iguales hombre y mujer, pues no somos hombre. Si tan solo vamos a las plantas o vamos a los animales o vamos al género gramatical, él y la es los. Pero bueno, esta moda que bien decía el maestro Leoncio Lara, estas expresiones, los y las sujetas y los sujetos, no, bueno, maestra, ¿qué le dirías a la distinguida audiencia? Bueno, yo en ese sentido creo que es importante la utilización del lenguaje adecuado, y durante siglos el lenguaje adecuado fue el masculino, plural. El plural, porque se nos dijo siempre que en el masculino estábamos incluidas las... ¿Y no están? Y no estamos, claro que no estamos. Yo creo que como inicio de esta búsqueda de la equidad fue necesario que se enfatizara el los y los las para hacer visibles a esa mitad de la ¿No te suena la a veces humanidad? Como tautológico, Sí. repetitivo, lo mismo, hasta como cansado, como que... No, y nos lo dicen todos los especialistas en lenguaje. Es que ustedes no entienden que en el masculino están incluidos el femenino. Pues no, señores, hagamos visible el femenino también. Ya es tiempo que lo empecemos a utilizar como una medida de visibilizar a las mujeres en una sociedad patriarcal. Entonces creo que como medida educativa ha sido buena. Suena horrible y no, porque nos educamos en el género masculino No, pero lo que del suena horrible lenguaje. es que digas los y las, pero si dijeras los ciudadanos y las ciudadanas, bueno, pues, porque aquí hay un grupo de mujeres y aquí hay un grupo de hombres. Pero cuando ya van a la economía y dicen los y las, y son 5 renglones y siguen con los y las, de repente Sí, se choca. no, sí, claro, y le cambias de canal si es que estás viendo la televisión o al radio si lo estás escuchando. Pero sí, fue necesario en un momento dado que se actuara de esa manera como choque para llamar la atención. Bueno, aquí estamos las mujeres y tenemos que en el lenguaje también ser Tu identificadas. autoridad académica, intelectual, moral, familiar, como esposa, te da un lugar especial que me gustaría aprovechar para que le digas a quien nos ve cómo mejorar en su casa la relación con los hijos, con la esposa, con los cónyuges, concubinos, las parejas del mismo sexo, para llegar a esta equidad, maestra. Yo creo que la piedra nodal de este asunto es el respeto. Si nos respetamos como personas, sin fijarnos en si somos del sexo femenino o del masculino, creo que se ha avanzado un gran camino. Bueno, esto es algo también muy Sí. importante. Ya ella dijo antes, la secundó el maestro, educación. Así Ya vamos es. a una segunda premisa, respeto. Respeto. ¿Hasta dónde llevarlo? Hasta su máxima expresión. El respeto debe ser absoluto y total a la persona. No hay Sea cual fuere su sexo. sea cual fuere su sexo, y creo que en el respeto está la posibilidad de una convivencia pacífica entre las personas, porque además en esta problemática de hombres y mujeres hay un asunto que es la violencia familiar, que se da precisamente en ese contexto de desigualdad de hombres y mujeres. Yo quisiera, porque es un privilegio tener al maestro Leoncio Lara aquí, aprovechar y un poco llevarlo a algo que quisiera oír directamente de él. Ya dijimos educación, respeto, pero esta gran panacea, esta gran aportación histórica de los derechos humanos, llevado a este tema, ¿qué le dirías a la distinguida audiencia?
Yo le diría que los derechos humanos no son una moda. Los derechos humanos implican simplemente el ejercicio de las prerrogativas por ser seres humanos, de ciertas facultades que nos habilita el hecho de ser seres humanos en nuestras diferentes manifestaciones de hombres y mujeres, y la obligación por la vía de la garantía constitucional que el Estado tiene de hacer efectivos esos derechos humanos, garantizando la posibilidad de que se ejerzan. Desde el punto de vista de derechos humanos vamos a batallar con el término de que la igualdad, la legalidad y la equidad se sintetizan en un solo planteamiento. Por el hecho de vivir, por el hecho de deambular por el mundo, mujeres u hombres, tenemos capacidades innatas que no puedes renunciar a ellas, que el paso del tiempo no caducan ni prescriben, que no las puedes ceder, que no las puedes atribuir o alienar o vender o enajenar a otros, y que todo el mundo te debe respetar. ¿Que están basadas en qué cosa? El derecho está basado en una disposición imperativa. El derecho humano está basado en la dignidad de los individuos, en la capacidad de que se respete esa columna vertebral invisible que es la dignidad de todos. El respeto, la igualdad, el trato equitativo, el llevar altivamente hacia el sentido de humanidad el ser digno, el tener un bienestar común, el tener una educación, un trabajo, una sexualidad, una definición en la juventud, en la medianía y en la ancianidad. Ese es el mundo de los derechos humanos. Y son y valen independientemente de que el derecho los establezca. México tiene un gran problema hoy. México ha establecido como fuente de segundo nivel prácticamente los derechos consignados en los tratados internacionales y que México firma, y vaya que ha firmado una cantidad importante, consignados en estos acuerdos, son la segunda fuente, el segundo paso después de la Constitución del Estado mexicano. Hay una obligación tremenda hasta de los jueces que omitan la aplicación del derecho humano van a incurrir en responsabilidad de la Constitución. Como control difuso. Entonces, concretando, si en alguna época un orador como fue Cicerón dijo, las mujeres son objetos porque son y adolecen de infirmitas, es decir, no están maduras para decidir, los tiempos han cambiado. Hoy cualquier persona, y no se necesita ser orador para decir, las mujeres tienen jus cogens de derechos humanos, es decir, han adquirido la madurez jurídica que les permite el respeto a su dignidad, el respeto a su libertad, el respeto a su igualdad y el respeto a ser ciudadanas de México y del mundo. Qué bonito. Vean ustedes, como les dije al principio del programa, que este iba a ser sui generis, especial, porque son temas difíciles y sobre todo con una defensora a ultranza, como nos lo ha demostrado la maestra Álvarez de Lara, y que siempre, por eso la invitación es permanente a que nos acompañe, gracias. Siempre ella estudia, tiene reflexión, tiene con qué dar opiniones, con qué decirnos. Háganla así, respeto, educación, dignidad, lo que decía el maestro. Sí. Entonces yo, antes de irnos, quisiera, maestra, que te despidieras de las personas, que les digas tu sentir, así como siempre con esa sencillez, que es la que hace más grande a la gente, para llegar hasta la casa, llegar al corazón, llegar a la inteligencia de quienes nos ven, para ayudar en esta cruzada. Claro, ¿no? De eso se trata justamente. Qué bueno que mencionas esto porque tu programa es eso, es educativo y creo que cumple una función que la estás llevando maravillosamente adelante porque la sociedad debe de ser educada con esta nueva perspectiva, con esta nueva mirada de igualdad y equidad y de respeto que nos debemos todos los integrantes de una sociedad como la nuestra y especialmente en estos tiempos aciagos que justamente no estamos viendo
que avancemos en ese sentido. Entonces creo que la educación debe continuar y debe continuar en la medida en que todos, no solamente los maestros, sino las personas comunes aspiren a este respeto que nos debemos unos a los otros. Maestro, es muy importante cuando vamos a terminar y una obra maestra como este programa con ustedes se inició también. Para terminarlo así con un cierre muy importante, a mí me gustaría preguntarte finalmente, dentro de estas normas que se llevan, se traen, se dicen, etcétera, ¿cómo lograr que sean equitativas? ¿Cómo? Parece que es un perogrullo, pero en realidad ¿cómo lograr la equidad? Porque ya se quedó muy claro, somos hombres, mujeres, hay diferencia, género, etcétera, etcétera, pero la equidad sigue siendo una tarea pendiente. Y de todos. Así como tú dijiste que esto es una obra maestra, pues tú eres un factor de ella. Gracias, maestro. De tal suerte que has hecho una buena pregunta para mí. Porque yo podría decir, la única manera de lograr la igualdad y la equidad es luchando por ella. Pero no dejando nada más que las feministas luchen por ella. Actuando y luchando porque el presidente y su señora esposa vayan lo mismo a un programa de televisión que a un homenaje de 3 mujeres muertas y asesinadas en Ciudad Juárez. Se gana siendo igual, queriendo ser igual. Se gana luchando porque abandonemos viejos hábitos de inercia, de educación, que incitemos a nuestros hijos, que incitemos a los demás a luchar diaria y cotidianamente en el pequeño campo que tengamos, para ir haciendo cada vez más cierta la ley, para que los legisladores que hacen leyes equitativas permitan que hagamos un espacio de que esto ocurra, para que la equidad se filtre en nuestros hogares, para que realmente seamos iguales en la desigualdad. De tal manera que yo diría, finalmente, en una cosa muy breve y pequeña, la manera de conseguir la equidad no es hacer más leyes, es luchando porque las situaciones que las leyes prevén se hagan ciertas y se creen la igualdad de oportunidades en la educación, en la justicia, en la legalidad, pero sobre todo en la equidad. Qué importante es que en un tema complejo como este, toquemos cuestiones que finalmente nos lleven todavía a formular una pregunta, maestra. Sí. Para lograr la equidad plena, jurídica, social, económica, familiar y cultural entre el hombre y la mujer, ¿debe seguirse enarbolando esta bandera de igualdad de género o hay que cambiarla? Mientras no se dé, yo creo que hay que seguirla enarbolando. ¿Pero cómo? ¿Somos iguales? No, mientras no se dé esa posibilidad de que todos tengamos los mismos medios para ser iguales, pues sí. ¿Pero cómo vamos a que se dé? Con porque educación. Es como un círculo. Primero con leyes, con educación, con cultura, modificaciones culturales importantísimas que se tienen que hacer en una sociedad que no, la inercia que traemos de siglos no ha permitido que se avance en ese sentido. Pero creo que hemos avanzado algo, pero hemos avanzado. Entonces, mientras no logremos esa meta de equidad, mientras no haya un número igual de mujeres en las legislaturas, mientras no haya un número iguales de mujeres en las funciones públicas, mientras no haya un número igual de mujeres de funcionarias en las universidades, pues hay que seguirlo enarbolando. Maestro. Que tampoco va a ser la panacea de que a lo mejor cuando tengamos esa igualdad de géneros en todas estas áreas públicas quiera decir que las mujeres ya ganamos, ¿no? No se trata de una lucha, sino de un reconocimiento de los derechos de todos. Bueno, yo difiero contigo en eso, le quería preguntar al maestro en esta cuestión. Siento que esta bandera de igualdad de género está muy desgastada. ¿Y cuáles son los resultados?
Yo considero que está mal usada. O sea, coincido contigo en el planteamiento. ¿En qué sentido coincido? En el sentido que no está usada para lo que está persiguiendo. Es decir, a lo mejor puedo estar de acuerdo en que es estrictamente necesario que se visibilice, sí, muy bien, pero ya se visibilizó, ¿sí? Ya somos diferentes y tenemos que ser iguales y en número y en tal, pero lo que debemos de tener, según yo, y ahí está la falla, es que la gente no está luchando por igualdad de oportunidades, está definitivamente preocupada por decir los y los sujetos y las sujetas y todo lo demás. No, lo que deberíamos generar es igualdad de empleos para las mujeres y los hombres, igualdad de acceso a la educación para las mujeres y los hombres, igualdad de oportunidades para tener la seguridad social de hombres y mujeres y así sucesivamente, de tal manera que ya nos estacionamos en una lucha que parece gastada. Ya la visibilización es necesaria, hay que seguirlo haciendo, pero ahora hay que avanzar a una nueva etapa. Hay que luchar todos, hombres y mujeres, por una igualdad de oportunidades. La integración de hombres y mujeres en esta búsqueda de la equidad, porque hasta ahorita las mujeres somos las que hemos participado activamente en esa búsqueda y los hombres no han... Ahora, nosotros estamos con ustedes, no estamos contra. No todos. No bueno, todos, pues aquí Julián. hay que llamar al orden a los Así que no, es, pues pero sí. definitivamente esta cuestión de la igualdad... No todos, porque es un asunto cultural y fuimos educados en una cultura patriarcal, entonces tampoco se le puede recriminar a los varones de que actúen como actúan, pues así se les enseñó que pues debía ser. Entonces vamos a cambiarlo. De la educación. Exactamente. Bueno, como les prometí y les hemos cumplido, este iba a ser un programa un programa singular, un programa diferente por la temática, pero fundamentalmente porque ustedes han tenido el privilegio, como yo, de abrevar en cuestiones de conocimiento, en pasar por ustedes rápidamente muchos años de preparación, de conocimientos, de lucha, como la que ha dado siempre la maestra Álvarez de Lara, o como lo ha hecho siempre Leoncio Lara, que donde esté, siempre está en esa preocupación de educación, de igualdad, de equidad. Maestros, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Un honor y un placer estar en este programa. Yo espero que pronto volvamos a tener a los maestros aquí porque se quedan muchísimas ideas que no podemos en un lapso tan breve agotar, pero hay temas de derecho familiar, de derecho civil, de derechos humanos, los tratados, lo que decía el maestro, esta pirámide de Kelsen que él acertadamente menciona cuando habla de la Constitución, de los tratados, etcétera, como hay muchísimas cosas más que tratar. Por hoy les agradezco como siempre su presencia, porque usted nos escribe al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o nos llama al 56 39 22 35. Estamos con ustedes siempre presentes.